Bueno, es un gozo para mí estar con ustedes en el Día del Señor, un tiempo especial de la semana. Podemos juntarnos, como Steve menciona. No puedo recordar si fue en la semana, el domingo en la mañana. Es un refugio del mundo, tiempo donde como familia nos juntamos y honramos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. En nombre de mi esposa, por la hospitalidad que nos ha extendido hacia nosotros este fin de semana, un tiempo delicioso para estar aquí con ustedes, el honor de participar en esta conferencia, gozar todo el compañerismo con algunos de ustedes, poder interactuar con ustedes. Así es que agradecidos con eso, y nos vamos a ir con muchas memorias llenas en nuestros corazones de todo lo que el Señor está haciendo aquí, y agradecido por el liderazgo de su iglesia, y agradecido por el tiempo que pude estar aquí conversando con su pastor Steve y todo lo que está pasando en su vida. Mientras vamos a la escritura, quiero ir a mencionar un nombre que usted no está familiarizado con, no directamente. Quintus Septimius Florens Tertullianus. Probablemente un nombre que no conoces, es un nombre largo y tal vez no lo has escuchado antes, pero está familiarizado con su versión corta. Tertuliano. Tertuliano vivió aproximadamente desde el año 155 después de Cristo hasta aproximadamente el año 240 después de Cristo. Vivió en la ciudad de Cartago, norte de África, al otro lado del mar Mediterráneo desde Italia. Aunque se formó en la filosofía estoica, más tarde se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los defensores de la fe más famoso de la iglesia primitiva. A menudo se llama el padre de la teología occidental y escribió una obra notable contra las primeras amenazas al cristianismo, titulada Prescripción contra los herejes. Quizás el fruto más perdurable del ministerio de Tertuliano sea su contribución a la terminología teológica. En respuesta a un hereje llamado Sabelio, quien enseñó que Dios usaba diferentes máscaras para revelarse al hombre, a veces la máscara del Padre, a veces la máscara del Hijo y a veces la máscara del Santo Espíritu. Tertuliano buscó el término que mejor resumiera la enseñanza de la Biblia sobre la triunidad de la esencia divina. Para ello, Tertuliano inventó el término latino trinitas, del cual derivamos la palabra inglesa Trinidad. Pero Tertuliano también es conocido por otra expresión que se cita a menudo en los debates sobre la relación entre teología y filosofía. En el capítulo 7 de su libro, Prescripción contra los herejes, él escribe, tal vez has escuchado esta frase anteriormente: ¿qué tiene realmente que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué concordia hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué pasa entre herejes y cristianos? Fuera todo intento de producir un cristianismo moteado de posición estoica, platónica, dialéctica. No queremos disputas curiosas después de poseer a Cristo Jesús, ni inquisición después de disfrutar el Evangelio. Con nuestra fe no deseamos más creencia, porque está en nuestra fe palmaria que no hay nada más en lo que debamos creer. Al formular la pregunta, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, Tertuliano no está pensando en geografía, en terreno. Más bien está haciendo una distinción entre el racionamiento del hombre, representado en sus mayores logros por las escuelas filosóficas de Atenas, platonismo, estoicismo, todo este tipo de filosofías, y el valor incomparable de la revelación de Dios, representado por Jerusalén, el punto central de la actividad redentora de Dios.
Tertuliano reconoció que una de las grandes amenazas planteadas a la iglesia primitiva era la amenaza del sincretismo. No algo abandonar totalmente el evangelio, pero el esfuerzo para acomodar el mensaje cristiano a las ideologías que predominantes en esa época, para encontrar lugares de terreno común entre donde el evangelio y la cultura, para completar el cristianismo que se enseñaba con las mejores herramientas y marcos producidos por el mundo. Así es que la predicación de Tertuliano no era original. Así es que estaba preocupado por este movimiento. El apóstol Pablo había advertido del mismo peligro 175 años antes de su carta a los Colosenses. Así que la iglesia en Colosas no fue iniciada por el propio Pablo. De hecho, no hay evidencia de que Pablo haya visitado alguna vez la ciudad, creyentes allí o plantaron la iglesia ahí. En cambio, su fundador fue un hombre llamado Epafras, Colosenses 1:7, que muy probablemente se convirtió en discípulo de Pablo durante el largo ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Puede verlo en Hechos 19, 52 al 55. Cuando él entrenaba jóvenes y pastores en ese tiempo. Vamos a leer Hechos 19, 9 al 10. Hechos 19, 9 al 10. Tercer viaje de Pablo en Éfeso. Y leemos esto, más o menos en el año 80, donde Lucas dice, Pablo dice, en Hechos 19 dice, pero como algunos se endurecían y eran desobedientes hablando mal del camino delante del pueblo, él se apartó de ellos y se llevó a sus discípulos, razonando diariamente en la escuela de Tirano. Esto sucedió durante 2 años, de modo que todos los habitantes que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. La referencia a Asia, a los romanos, en la providencia de Asia, Colosenses era parte de ello. Era una ciudad localizada 120 millas al este. Pero los problemas, Epafras fue entrenado por Pablo, porque leemos en Colosenses 1:7, Epafras, con respecto al Evangelio, escribe a los Colosenses unos años después, como 5 o 6 años después, escribe a los Colosenses, habla sobre el Evangelio. Con respecto al Evangelio, lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo o esclavo, quien es un fiel siervo de Cristo a favor nuestro. Epafras era el plantador de esa iglesia. Podemos de capítulo 4 en el Colosenses, también trajo el Evangelio a las hermanas ciudades alrededor. Así es que Epafras trae el Evangelio ahí en medio, en los 50. Pero cuando Pablo escribe a los Colosenses, está en Roma, arrestado, el año 80 más o menos, 5 o 6 después de que Epafras trae el Evangelio. Pablo, que nunca ha visitado a los creyentes en esa ciudad, ahora se está escribiendo una carta. ¿Qué pasó? Lo que pasó. Según lo que podemos ver, Epafras, note que estaba bajo amenaza la iglesia, la tiranía. El evangelio estaba en peligro. Así es que Epafras, en el año 80, después de que fue plantada la iglesia, hace un viaje hacia Roma para visitar a Pablo y para informarle de lo que estaba pasando y para recibir instrucción. Lo que pasaba es en lo que podemos ver en la carta. Falsos maestros amenazaban lo puro del evangelio.
Y su modo pero no era llamar a los cristianos a rechazar el evangelio del plano, sino, eso es lo que anticipamos, es que nuestros enemigos están tratando de acercarnos y de que tiremos las Biblias, de rechazar completamente el evangelio de Jesús. Pero ese no fue como los falsos maestros trabajaban. Lo que podemos ver de la carta a los Colosenses es que estos falsos maestros estaban buscando, estaban asimilando cosas de la iglesia, tratando de hacerlas paralelas con sus enseñanzas de ellos, con una variedad de ideas, ideologías de la cultura de ellos. Y Epafras estaba preocupado, como cualquier buen pastor, de cómo contraatacar esta cosa, que atacaba la purificación, lo puro del evangelio. En Colosenses 4, 12 al 13 dice, nos da una información directa aquí. Cuando Pablo escribe a los Colosenses y dice esto: Epafras, uno de vosotros, esclavo de Jesucristo, os envía sus saludos trabajando. Así es que Pablo está ahí con Pablo, en ese hogar, en esa casa domiciliaria de arresto, siempre fervientemente trabajando por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos, plenamente seguros, asegurados en toda la voluntad de Dios, porque doy testimonio de Él, que Él se preocupa mucho por vosotros. Un gran dolor para ustedes y para aquellos que están en la Odisea y en Hierápolis. Así es que, escuchando lo que le concierne a Epafras, estudiante de Pablo, él levanta su pluma y escribe esta carta de regreso a la congregación, que nunca ha visto cara a cara, pero ama a través de Epafras. Él escribe esta carta como la conocemos: la preeminencia de Jesucristo. La exhortación fundamental de la carta se encuentra en 2.8. Así es que vamos, Colosenses 2.8. Vamos a pasar el resto de esta mañana aquí en este versículo singular que asuma todo el consejo de Pablo a los colosenses, confrontando la herejía colosenses. Comienzo a leer Colosenses 2.8. Mira que nadie porque quiero que sepase cuán gran lucha constengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y mientras examinamos a Pablo, las palabras de él en Colosenses 2.8, debemos reconocer el peligro siempre presente que describe, y no es único para los colosenses, y tomar en serio sus instrucciones.
las instrucciones de Pablo para que no seamos cautivos de nada que no sea Jesucristo y Él mismo. A aprender de Pablo entendemos estudiando los 3 elementos de la exhortación a los colosenses. Vamos a organizar nuestros pensamientos alrededor de estas 3 frases. Vamos a anotar la advertencia urgente, la amenaza insidiosa y el estándar incomparable. La advertencia urgente, amenaza insidiosa y el estándar incomparable. Vamos a comenzar con la advertencia urgente. El corazón de la exhortación de Pablo se resume en las palabras: mirad que nadie os lleve cautivos. El lenguaje del original tiene un claro sentido de urgencia. Esto no es algo, una opinión o advertencia de algo, una amenaza distante. No dice vengan preparados. Pablo está siendo bien claro, mientras podemos ver a través de la urgencia de este lenguaje que hay algo claro, un peligro que está presente, un peligro que estaba fuera de la puerta. Su exhortación tiene la idea que hay algo peligroso. Lo puede traducir como cuidado, peligro por delante. Un letrero que dice peligro por delante, peligro delante. Es el mismo lenguaje usado en otros textos, como en Filipenses 3:2. Tenía otro tipo de herejía. Juan Pablo dice a ellos, versículo 3:2. Guardaos de los perros, dice Filipenses 3:2. Guardaos de los malos trabajadores, guardaos de la falsa circuncisión. ¿Qué era lo que le preocupaba a Pablo en particular? ¿Qué estaba a la puerta? Bueno, le alarmó lo rápido que los creyentes colosenses estaban a punto donde podían ser llevados cautivos. Y la idea detrás de esto es, del significado del verbo es de obtener control, llevándose como un botín, explotar. Tenga cuidado que nadie le abuse de usted. Y puede incluso ser como secuestrar, ser tomado. Tenga cuidado que no sean secuestrados, tomados. No dejen que nadie se lo lleve. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no está hablando de piratas que estaban afuera. Está hablando de falsos maestros tratando de llevarse a los colosenses, los miembros de esta congregación, a través de sus propias ideologías. No está tratando de tomarlos a la fuerza. Está apuntando al hecho. Ideas de que trascienden cosas transcendentes nunca son neutrales o dóciles. Más bien, ese tipo de ideas en alguna manera influencian, cautivan cuando dale pie y controlan. Son para bien o son para mal. En el buen sentido, las verdades del Evangelio ya habían cultivado a los colosenses, a los creyentes. Versículo 1:13, Pablo dice que Jesucristo los había rescatado, los rescató del dominio de las tinieblas y los transfirió al reino del Hijo amado. El Hijo de Dios nos rescató de las tinieblas y se transfiere al reino del Hijo de Dios. Y eso es que el Evangelio había tomado cautivos. Habían sido cautivados por la realidad de que Jesucristo era el Señor. Por eso ya estaban siguiendo su voluntad. Los trajo al reino de Dios, al reino del Hijo amado. Capítulo 2, versículo 6.
Pablo te dice, como han recibido, la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en él, refiriéndose del hecho de que estos colosenses eran creyentes genuinos y habían sido cautivos. Habían sido hechos para someterse a Jesucristo, someterse a Él. Él los transfirió de su esclavitud, de la maldad, de la falsa ideología. Los pasó y los liberó a través del Evangelio al dominio del reino de Dios, del Padre. En cambio, pero si accedían a los esfuerzos de los falsos maestros, el poder de las ideas del Evangelio se diluiría y experimentarían lo diluido de su claridad y aún del poder del Evangelio, de cómo pensar, sería minimizado, sería alterado. Así es que les escribo esta advertencia. Como toda la carta a los colosenses muestra, el problema no era que estos maestros tortuosos promovieran ideas directamente opuestas al Evangelio o borrar cosas del Evangelio. Por lo que podemos ver en la carta, no abogaban por un retorno radical a la inmoralidad pagana y al culto al emperador. En cambio, su peligro estaba en sus verdades a medias. Estos falsos maestros utilizaron terminología similar e incorporaron temas análogos, lo que hizo que su error fuera más difícil de discernir. Promovió una religión que en muchos sentidos parecía respetable. Tomaron lo mejor de la cultura griega, lo cambiaron con lo mejor del judaísmo, agregaron algunas supersticiones locales y luego las agregaron al Evangelio, supersticiones, y lo mezclaban con el Evangelio y decían, esta es la verdad. Un comentarista describe de esta manera: los embaucadores espirituales contra quienes están en guardia no inculcaron una forma de vida impía o inmoral. El error de tal enseñanza habría sido fácilmente expuesta. Su enseñanza era más bien una mezcla de los elementos más elevados de la religión conocidas por el judaísmo y el paganismo. Era de hecho una filosofía. Si vamos al capítulo 2, unos versículos después, va a encontrar, Pablo les advierte urgentemente, identifica los medios por los cuales los cristianos colosenses podrían ser llevados cautivos mediante la filosofía y el vano engaño. Pablo dice, haciendo referencia, dice que nadie no tanto nos usen en comida en bebida en cuanto a los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectado, humilde y culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza de virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los elementos del mundo, porque como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales como tienen verdad, cierta reputación de sabiduría, en voluntaria humildad, no tienen valor, destruyen con su uso. No era un llamado de regresar esta filosofía, de meterse a la inmoralidad y perversidad en los templos romanos. En vez,
lo que estaban ofreciendo, conocimiento de los diferentes sistemas de sabiduría del mundo. El no hagas esto, no hagas aquello. Estas cosas externas del hombre que fueron agregadas al Evangelio para suplementar y hacer una filosofía verdadera en la mente de los creyentes, de la cultura. Así es que el propio Pablo muestra una comprensión significativa de las escuelas filosóficas de Atenas. Tengan cuidado. Que nadie los lleve cautivos. Esto nos lleva... ¿Qué era esta amenaza? La propia muestra una comprensión significativa de este peligro. Y lo vemos en medio del versículo 8. A través de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, según los elementos del mundo. Esa es una amenaza en el versículo 8. Usa el término filosofía. Atrae mucha atención aquí. Es el único momento que usa la palabra filosofía en el Nuevo Testamento, en su propio escribir. Y no lo encontramos en ninguna otra parte. Cualquier sistema de creencias ético o religioso. Filosofía es simplemente el amor a la sabiduría. Si usted es un filósofo, usted es un amador de la sabiduría. Cuando usa este término en una amplia mente para referirse a cualquier sistema y dice que no odie la sabiduría. Y no está en ese sentido de que ame el perseguir eso. Dice el libro de Proverbios, nos dice que busquemos la sabiduría en una forma positiva. Debemos llamar ese tipo de sabiduría, el cual Pablo está advocando. Pablo muestra que era muy familiar con todo este tipo de filosofía. No dice que no debe aprenderse nada sobre de ellos. No está diciendo que... Pablo mismo dice, mientras está confrontando esto, el Consejo de Atenas, su sermón, muestra una advertencia de la filosofía que controla el consejo allí en Atenas. De hecho, en los días de Pablo, cualquier cosa ética o religiosa, cualquier sistema religioso de creencias, even Josefas, un historiador, usa esta terminología de filosofía para referirse a los fariseos y los saduceos. La palabra filosofía aquí se refiere al lenguaje por los falsos maestros, ellos mismos. Para promover su mensaje, venían a las puertas y decir que ellos sí amaban la sabiduría y que estaban dedicados a la sabiduría, la cual era verdad. Pablo les habla de rechazar esto. Es porque los falsos maestros mismos Pablo añade una descripción adicional a esta insidiosa amenaza a la iglesia, a esta filosofía. No solo llama este amor a la sabiduría. Mire un momento su filosofía vacía, engañosa. La decepción es engañar. En la traducción septuaginta encontramos esta palabra en Génesis 3, cuando Eva dice, la serpiente me engañó. Y es lo que encontramos aquí. Algo vacío. Vemos en los evangelios que Dios llama a la fortuna vacía. La riqueza es engañosa.
En Colosenses 2:8 dice la idea de un esfuerzo para disfrazar de algo que es real, algo que es contrario a la realidad. Como esos falsos maestros estaban tocando a la puerta, querían tomar café con los colosenses creyentes, querían sentarse y discutir, hablar con una mente abierta, con su amor a la filosofía. Tener estas ideas, estas palabras que sonaban y parecían y se miraban muy bien. ¿Cómo vivir esta vida? ¿Cómo interpretar la realidad? ¿Cómo ver el futuro? ¿Cómo ver a Dios y salvación y redención? Y todo lo que era, dice Pablo. Decepción vacía, disfrazada. Que todo era falso. Parecía bueno por fuera, pero era vacío por dentro. Si mira, dice, descubra aquello, desenvuélvalo y va a ver que no tiene poder, no tiene validez. Era una farsa. Pablo se refiere a esto. En Colosenses 2:23, Pablo dice, esas son cosas que ciertamente tienen apariencia de sabiduría, tiene apariencia de sabiduría. Parece que queda ahí. Pero en la religión hecha por uno mismo. Y no tiene valor. No tiene valor contra la indulgencia carnal. Tiene apariencia solamente. Pablo añade una descripción adicional a esta insidiosa amenaza a la iglesia. No está atacando el evangelio directamente. Se levanta como una instrucción valiosa sobre de Cristo. Y note, se establece de acuerdo con los estándares, según ellos, dos estándares, por lo cual esta sabiduría falsamente llamada, que es vacía, ¿cómo es establecida? ¿Qué estándares? Según la tradición de los hombres. Según la tradición de los hombres, esta es la fuente. Según los principios elementales del mundo. Todo tipo de cosas pulidas, cosas que suenan muy bien religiosamente, pensamientos religiosos. Contra lo que muchos piensan, pecado nunca lo ha hecho antirreligioso. Pecado es el antidios. De hecho, lo hace obsesivamente religioso el pecado. Hombres pecadores hacen todo tipo de sistemas. Se dedican a fabricar y propagar ideas religiosas bien pulidas. Sistemas que suenan muy buenos en toda dirección. Se publican y se claman como gran cosas clásicas que leer, que estudiar. Y estas tradiciones encontramos en la Escritura, en el sistema judío y gentil. Piensen lo que Jesús tiene que estar tratando en Marcos 7, en las tradiciones de los hombres. Los judíos tenían volúmenes de muchas cosas que sonaban muy bien religiosamente. No solamente los judíos, sino también los gentiles. No todos más eran paganos todos. Había muchas cosas. Había escuelas alrededor de todas estas cosas para instruir. Y pasaban sus enseñanzas en sus edificios. Pedro se refiere a esto, simplemente le llama el modo de vida inútil heredado de vuestros antepasados, dice Pedro. Y en Colosas era una mezcla de estas tradiciones, lo que está promoviendo en la iglesia, lo que se estaba promoviendo en la iglesia. Supersticiones de las montañas. Esto se trajo como una amenaza a la iglesia. La cultura nunca estaba satisfecha con lo que tenían.
de creer a los cristianos. No importa. No puede permanecer de pie cuando se proclama la verdad. Todas estas herejías van a buscar maneras de directamente o escurridizamente de traer cosas impuras a la mente. Así es que venían los colosenses estas ideas, el resultado según las tradiciones de los hombres. Hay otra, los principios elementales según los elementos del mundo. No solo traía su estándar en lo que el hombre hacía, en sus tradiciones, pero también esta cosa llamada los principios elementales de este mundo. He encontrado Colosenses 2:20, lo cual se refiere a la misma cosa. Si has muerto en Cristo, a los elementos de este mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, te sometes a los decretos de esto y de esto y de esto y del otro. ¿Cómo comprendemos estas cosas elementales? ¿De qué habla Pablo? ¿A qué se refieren estos elementos? Esta palabra se usa de muchas maneras. En el Nuevo Testamento, como fuera del Nuevo Testamento. Se usa como referirse en Hebreos. Va alineado con, se refiere a lo ABC de las instrucciones. La palabra también se usaba para referirse a los elementos materiales básicos de la tierra, a menudo identificados como tierra, agua, viento y fuego. Los elementos más básicos de creación, material para crear, para edificar. Pero probablemente sea un tercer sentido el que se tiene en cuenta aquí en Colosenses 2:8. No se refiere al ABC de aprender, pero la tercera idea es más comprendido cuando habla de las fuerzas espirituales influyentes o seres. Fuerzas espirituales influyentes o seres. Está reconociendo. Aquí el uso de Pablo mismo termina en Gálatas. Arroja luz. Probablemente señala las fuerzas espirituales detrás de las ideas religiosas y filosóficas de la humanidad. El hombre ya es malo con sí mismo, pero hay una fuerza secundaria que influencia al humano espiritualmente. Fuerzas espirituales. Pablo llega aquí a la raíz y encontramos este término en la carta a los Gálatas. No voy a ir, pero en Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo las cosas elementales del mundo. Gálatas 4:8 dice, pero en aquel tiempo cuando no conocías a Dios, eras esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que habéis llegado a conocer a Dios, o más bien a ser conocido, ¿cómo es que volvéis a las cosas elementales, débiles e inútiles? Misma terminología. A las que deseas volver a ser esclavo. Observa los días, meses, estaciones y años. Temo por ti que quizá haya trabajado en vano por ti. Pero Pablo específicamente dice, en su forma, vida, en la vida pasada, eran esclavos a esas cosas, que por naturaleza no son Dios, refiriéndose fuerzas espirituales detrás de las ideas religiosas y filosóficas de la humanidad. Pablo dice aquí, algo vívido que hay en peligro. El hombre no redimido no tiene límites a su capacidad creativa para inventar ideas falsas. Hay algo más siniestro detrás de todo esto, fuerzas demoníacas. En otras palabras, las fuerzas sobrenaturales del mal, dice Pablo, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, fuerzas del mundo de
estas tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Y esta realidad aumenta mucho la vigilancia necesaria por parte de los cristianos. No más está tocando la puerta. Quiere infiltrarse. Invisibles actúan contra lo visible. Hay demonios, fuerzas espirituales, planeando, haciendo todo lo que pueden para desparramar mentiras y avergonzar a Cristo. Esta es la amenaza insidiosa. Debemos reconocerla. Juan Calvino dijo, por lo tanto, toda teología separada de Dios no solo es vana y confusa, sino también loca, engañosa y espuria. Porque aunque los filósofos a veces pronuncian dichos excelentes, no tienen más que cosas de corta duración, e incluso mezcladas con sentimientos perversos y erróneos. Tertuliano dice, dime, ¿cuál es el sentido de esta picazón por la especulación ociosa? A los filósofos, ¿qué prueba esta inútil afección de una curiosidad fastidiosa a pesar de la gran confianza en sus afirmaciones? Es muy apropiado de que tales, mientras sus ojos corrían los cielos en observación astronómica, hubiera caído en un pozo. Este contratiempo bien puede servir para ilustrar el destino de todos los que se ocupan de las estupideces de la filosofía. Calvino y la Reformación y Tertuliano en la generación antes, después de la iglesia, reconocieron había peligros, ideologías, filosofías, y estas ideologías solo vienen de la mente de humanos, que es llenas de maldad, y aparte de fuerzas demoníacas. Debemos reconocer las amenazas y nos lleva al estándar incomparable. Tercer tema, el estándar incomparable. Es una declaración final y sencilla. El estándar incomparable. Escondidos en su de sabiduría. En oposición a todo eso, hay una sencilla manera, algo singular, sabiduría. Y eso es Jesucristo. Y Pablo dice, es para esto. Deben de ser cautivos. Regresar a Cristo Jesús. Ser cautivos, llevados cautivos por Él. Esa es su seguridad. Y bueno, ¿cómo debo de entender esto? Que la mejor manera de explicar por qué Jesús es merecedor de cómo Pablo levanta esto como el estándar es de cómo él describe a Jesucristo en el contexto que rodea esta exhortación. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1:13. Las cosas maravillosas que Pablo dice sobre Jesucristo. Versículo 13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanezcáis fundados y firmes en la fe, y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha predicado en toda creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y sigue, y dice, capítulo 2, 3, como ya leímos, en él todas las cosas están escondidas en él. Y conocimiento, porque en él toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros al cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo. En él también fuiste resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y sigue, y sigue, y sigue. Exaltando los tesoros y las virtudes de Jesucristo. Y mientras lo hace, él nunca deja a los colosenses con esta idea de que Pablo y Epafras presentan parte de esta doctrina. Como si hay que todavía hay algo afuera, que todavía hay algo que se tiene que ser obtenido, algún esfuerzo de tratar de encontrar más o perseguir estas visiones y otras cosas. Pablo siempre los llama para atrás al mensaje que ya se les dio a ellos. Fue suficiente revelación de Jesucristo, la de Jesucristo, y fue suficiente para tomarlos y mantenerlos cautivos. Este mensaje apostólico, que es ahora, que se ponen las palabras de la palabra para perpetuidad, es suficiente para nosotros. Así es que debemos tomar en cuenta esta advertencia de Pablo, reconocer esta amenaza insidiosa y aferrarnos, anclarnos, y el innegable compromiso al incomparable estándar. Augusto dice de esta manera: Jesús Cristo no es valorado hasta que sea valorado sobre todo. Es lo que Pablo nos llama. Y mientras cerramos este tiempo, quisiera pedirle: ¿ha atesorado a Jesús sobre todas las cosas? ¿O está en alguna manera siendo cautivo? Está cautivo a través de filosofías y en esas cosas huecas, sutilezas que han sido creadas por pensadores humanos y fuerzas demoníacas. ¿Está usted cautivo todavía a esa vida antigua? O quiero decirle, si está, hay esperanza. Los colosenses mismos tenían. Y es a través del poder del Evangelio, del poder del Espíritu Santo, que fueron libertados y transformados, transportados de las tinieblas al dominio del Padre. Y usted puede recibir eso, tener eso, atesorar a Jesucristo, cautivado por Él. Si usted abraza, se ancla, no anclándose a nada de lo que usted ha producido o sabido, reconociendo que todo lo que usted tiene no tiene valor. Todos sus esfuerzos, todo su intelecto, todos los esfuerzos terapéuticos para sanarse, todos han sido cortos y nunca lo han librado. Pero solo hay uno, y si viene Él en fe, si cree que Él murió y resucitó y que lo hizo
para hacer un pago, el pago por el pecado, que eso es exactamente lo que usted necesita en su vida, ninguna otra cosa. No hay otra idea religiosa, ideología filosófica. Jesucristo es lo que necesita como Salvador, como su Redentor, como su Libertador. Usted puede tenerlo. Usted puede tenerlo a Él. Usted llama a Él, clama a Él y dice: Cristo, Jesús, sálvame. Cristo mismo dice: quien venga a mí, no lo rechazaré. Y Pablo dirá en el mismo lenguaje en Romanos capítulo 10, 13: a aquel cree, cualquiera. Es una frase universal, no limitada a algún estado social ni edad. Es un llamado universal. ¿Quién llame al nombre del Señor? Y en ese nombre lo hace muy claro Pablo. Es el nombre Jesucristo. Cualquiera que llame su nombre, a su nombre, para ser salvo, será salvado. Usted será cautivado, raptado por Él, tomado por Él, de esas fuerzas demoníacas que trabajan en su vida, y traído a ese lugar de bendiciones, de paz y gozo. Es suyo. Si usted necesita eso, hable a alguno de los líderes esta mañana. Encuentre a alguien que tiene ese mensaje para usted. Y dígale: ¿cómo puedo ser salvo? Vamos a orar. Padre, tan agradecidos estamos por el Jesucristo, nuestro Jesucristo. Agradecidos que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha transportado al reino de Dios. Agradecidos de que en Él tenemos redención, el perdón de pecados. Él ha sido el único que ha quebrado las cadenas de la esclavitud al pecado, cosas elementales de este mundo, fuerzas demoníacas, la ceguera que tenemos en nuestros ojos. Abra nuestros ojos, que podamos apreciar su belleza, llena de vida, conocer paz y el perdón. Oramos en esa preeminencia. Crea algo, un interés de las amenazas que nos rodean, de aquellos que siempre buscan esta preeminencia de Cristo. Denos la defensa que ocupamos y el gozo en la batalla para seguir predicando a Jesucristo y solo Cristo. Por haciendo eso, sabemos su sonrisa será sobre nosotros. En Cristo Jesús que oramos. Amén.